Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos a conmigo hoy porque tenemos un tema, bueno, digamos, un poquito explosivo que desentrau más menos ar. Como vieron en el título, vamos a hablar de Can Yaman, su supuesta explosión superíndice 3N, y la pregunta sobre Demet Özdemir que aparentemente lo sacu superíndice 3 de quicio. Ya su copyright, el drama es tu servido. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de chismes, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Asu no se perderuren en ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos con jugosos detalles sobre sus celebridades favoritas y los dramas candentes. Y si les gusta lo que ven, no olviden darle un buen me gusta al vídeo. Me ayudará muchísimo. Bien, ahora al grano. Can Yaman, el guapúsimo actor turco que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo con su carisma y su innegable talento. Desde sus papeles en series como Erkenci Kwaipu, Haros o Más Menos Ador, hasta By Yale, Señor Equivocado, Can se ha convertido en un autocopyright ticofenu superíndice 3 meno. Y por supuesto gran parte de su fama se debe a la cómica innegable que compartió superíndice 3 en pantalla con la también copyright n talentosa Demet Özdemir. No olvidemos su participación superíndice 3N en Viola come il mare en Italia, que amplió superíndice 3 a UNMU desde su base de fans internacional. Su relación superíndice 3N, al menos la que mostraban en pantalla, era magnífica. Aquan una pareja explosiva, y el público no tardó superíndice 3 en obsesionarse con la idea de que esa magia se extendiera también copyright N fuera del set de grabación superíndice 3N. Los rumores de romance, por supuesto, no tardaron en aparecer. Y aunque ambos actores siempre se mostraron muy reservados al respecto, la especulación superíndice 3N nunca cesó superíndice 3. La gente necesitaba creer, que Can y Demet eran algo muy ese que simples con más menos eros de trabajo. La intensidad de sus personajes, la forma en que se miraban, todo parecía indicar algo muy de ese profundo. Los fans crearon incluso perfiles en redes sociales dedicados exclusivamente a la pareja, analizando cada gesto, cada mirada, cada comentario. Sin embargo, el tiempo pasó superíndice 3, ambos actores siguieron adelante con sus carreras y, eventualmente, formaron pareja con otras personas. Demet, como muchos sabrán, se casó superíndice 3 recientemente con el cantante Oyuzhan Koapárrafo, lo que en teoría, debería haber puesto fin a las fantasías románticas de muchos fans. La boda fue un evento medio épico con la presencia de numerosas celebridades turcas y una cobertura exhaustiva en revistas y programas de televisión superíndice 3N. Fue una clara más menos al de que Demet había cerrado ese capítulo y comenzado uno nuevo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la sombra de la antigua relación superíndice 3N, o supuesta relación superíndice 3N, entre Can y Demet aún persiste. La persistencia de esta especulación superíndice 3N demuestra el poder que tiene la ficción superíndice 3N en la mente del público, y CEU superíndice 3 a veces es difícil separar la realidad de la fantasía. Y es aquí donde entramos en el terreno de la explosión superíndice 3N de Can. Recientemente durante una entrevista, o al menos eso dicen las fuentes que he consultado, y ya saben que siempre hay que ser cautelosos con lo que se lee por ahí, a Can Yaman se le hizo una pregunta directamente relacionada con Demet Özdemir. La pregunta, según los informes, era algo así como, CEU superíndice 3 ¿te sientes al ver a Demet casada y feliz con otra persona? ¿Aún mantienes contacto con ella? Una pregunta bastante directa y, seamos honestos, un poco invasiva. Ahora, analicemos esto. Imagine estar en la posición superíndice 3N de Can. Se le ha preguntado repetidamente sobre Demet durante aún más menos incluso después copyright, ese de que ambos han seguido adelante con sus vidas. Es una pregunta que independientemente de su respuesta, lo pone en una situación superíndice 3N incu superíndice 3 moda. Si dice que es tú feliz por ella, puede que algunos fans piensen que es tú mintiendo o que aún siente algo. Si dice que no es tú feliz, se le criticará por ser rencoroso o inmaduro. Y si dice que no mantienen contacto, la gente asumirá que terminaron en malos tu copyright minos. Es un callejo superíndice 3N sin salida, una trampa medio útica diseu más menos hada para generar titulares y controversia. La presión superíndice 3N de tener que responder a este tipo de preguntas, sabiendo que cada palabra será analizada y diseccionada, debe ser agotadora. Entonces, ¿copyright hizo Can?
Bueno, según las fuentes, no respondió superíndice 3 precisamente con una sonrisa y un copyright bien por ella. Al parecer su reacción superíndice 3N fue mucho s. Vehemente. Algunos informes sugieren que Khan se mostró superíndice 3 visiblemente molesto por la pregunta, que frunció superíndice 3 el ceu más menos o y que incluso elevu superíndice 3 el tono de voz. Otros incluso afirman que se negó superíndice 3 a responder a la pregunta por completo y que abandonó superíndice 3 la entrevista abruptamente. Se habla de un silencio incu superíndice 3 modo, de una mirada fulminante y de un portazo que resonó superíndice 3 en toda la sala. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones, pero la idea general es que Khan no se tomó superíndice 3 la pregunta muy bien. La verdad es que es difícil verificar al 100% la veracidad de estos informes. Las noticias sobre celebridades, especialmente las que involucran drama y controversia, a menudo se exageran o se tergiversan para generar clics y atención superíndice 3N. Asu que es importante tomar todo esto con pinzas. No olvidemos que los medios de comunicación superíndice 3N a menudo priorizan el sensacionalismo sobre la veracidad, y que una pequeña más menos a chispa puede convertirse fácilmente en un incendio forestal. Sin embargo, incluso si la explosión superíndice 3N de Khan no fue tan dramática como se dice, es comprensible que el actor se sienta frustrado por la constante insistencia en su relación superíndice 3N con Demet. Después copyright S de todo, U con diéresis copyright L es una persona, no un personaje de telenovela. Tiene derecho a su privacidad y a que se respeten sus decisiones personales. Imaginen tener que revivir constantemente un capítulo de su vida que ya han cerrado, una y otra vez. Es como si no se les permitiera avanzar. Además, hay que tener en cuenta que Khan Yaman ha estado trabajando muy duro para construir su carrera. Ha protagonizado varias series de U con diéresis copyright cito, ha participado en proyectos internacionales y se ha convertido en un embajador de marcas importantes. Es comprensible que quiera que se le reconozca por sus logros profesionales, no solo por su vida amorosa. Su dedicación superíndice 3N al trabajo, su disciplina y su talento son innegables. Ha demostrado ser un actor versátil, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Y aquí es donde creo que radica el problema. A menudo los medios de comunicación superíndice 3N y los fans se obsesionan tanto con la vida personal de las celebridades que se olvidan de su talento y de su trabajo. Se les reduce a simples objetos de deseo o a personajes de un culebro superíndice 3N interminable. Es una forma de deshumanización superíndice 3N que les niega su individualidad y su complejidad. Khan Yaman es mucho que el ex de Demet Özdemir. Es un actor talentoso, un empresario exitoso con su marca de perfumes y su participación superíndice 3N en diversas iniciativas Venu Copyright Ficas, y una persona con sus propios sueños más menosos y aspiraciones. Y merece que se le respete como tal. Su compromiso con causas sociales, su apoyo a organizaciones que ayudan a más menosos y animales necesitados, demuestran su lado humano y compasivo. Ahora, volviendo a la pregunta que aparentemente lo enfureció superíndice 3. Creo que lo que realmente molestó superíndice 3 a Khan no fue tanto la pregunta en sí misma, sino el hecho de que se le siga preguntando por Demet a pesar de que ambos han dejado claro que su relación superíndice 3N es cosa del pasado. Es como si la gente se negara a aceptar que la historia de amor que imaginaron nunca existió superíndice 3. La obsesión superíndice 3N de los fans puede llegar a ser abrumadora, creando expectativas irreales y presionando a las celebridades para que se ajusten a sus fantasías. Y eso puede ser muy frustrante para alguien que tratando de seguir adelante con su vida y su carrera. Imaginen tener que responder constantemente preguntas sobre una relación superíndice 3N que termina superíndice 3 hacia aún más menos o sobre una persona con la que ya no tienen contacto. Será agotador, ¿verdad? Es como si estuvieran atrapados en un bucle temporal, condenados a revivir el mismo drama una y otra vez. Además, creo que también copyright N hay un cierto grado de sexismo en la forma en que se trata a Khan en esta situación superíndice 3N. A menudo a los hombres se les exige que sean fuertes y estoicos, que no muestren sus emociones. Si Khan hubiera respondido a la pregunta con una sonrisa y un «estoy muy feliz por ella», probablemente se le habría elogiado por su madurez y su deportividad. Pero como aparentemente mostró superíndice 3 su frustración superíndice 3N, se le critica por ser explosivo o inmaduro. Se le niega el derecho a tener una reacción superíndice 3N humana,
a expresar su descontento ante una pregunta invasiva. Creo que es importante recordar que las celebridades son personas reales con sentimientos reales. Tienen derecho a enfadarse, a frustrarse y a expresar sus emociones, siempre y cuando lo hagan de una manera respetuosa. No son robots programados para complacer al público a toda costa. Y por supuesto, también copyright N es importante recordar que no sabemos toda la historia. Solo estamos viendo una pequeña más menos aparte de lo que sucede de True SDCU Maras. Asu que es importante no juzgar a Can Yaman ni a Demet Özdemir sin conocer todos los hechos. No sabemos Q copyright tipo de presión superíndice 3N estu, N sufriendo, Q copyright tipo de problemas estu, N enfrentando en sus vidas personales. En resumen, el supuesto estallido de Can Yaman por una pregunta sobre Demet Özdemir pone de manifiesto la obsesión superíndice 3N de los medios y los fans por la vida personal de las celebridades, así como la dificultad que tienen los famosos para escapar de las sombras de sus relaciones pasadas. Es comprensible que Can se sienta frustrado por la constante insistencia en su relación superíndice 3N con Demet, y merece que se le respete por su talento y sus logros profesionales, mu ese ayu de su vida amorosa. También copyright N nos recuerda la importancia de ser cautelosos con la información superíndice 3N que consumimos y de no juzgar a las personas sin conocer todos los hechos. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, y que les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mu. Ahora me encantaría saber qué copyright piensan ustedes. ¿Creen que Can Yaman tenía derecho a enfadarse por la pregunta sobre Demet Özdemir? ¿O creen que debería haber respondido de una manera muy diplomática? ¿Creen que los medios de comunicación superíndice 3N son demasiado intrusivos en la vida personal de las celebridades? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. No olviden que este espacio es para compartir ideas y respetarnos mutuamente. Y por último, pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Tengo muchos vídeos interesantes planeados para el futuro, asu que no se los pierdan. Estaremos explorando nuevos temas, analizando los últimos chismes y profundizando en la vida de sus celebridades favoritas. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden mantu copyright nanse informados, pero siempre con una pizca de escepticismo. Adiós superíndice 3S.